buenos días. Muchas gracias por la invitación para estar con vosotros aquí en un momento tan importante de reflexión, de camino a percorrer en la evaluación de la información en el país. Y más una vez acompañar el trabajo de la comunidad Valora, que conoce un poco hasta desde algún tiempo. Voy a intentar hablar en español, espero que me puedan comprender. No tengo todas los diapositivos completamente en español, mas creo que con lo que iré transmitir aquí comprenderán el principal de la mensaje. Aquí la idea es hablar un poco de nuestra experiencia en Portugal, con la metodología de evaluación transversal, superinstitucional, en una perspectiva funcional, y el camino que habíamos realizado para este fecho. Tres preguntas de partida. Una, cómo se desarrolló el modelo de evaluación suprainstitucional, cuyos resultados están publicados en la plataforma CLAV, que muchos de vosotros conocen. Y además de CLAV, ¿qué otras soluciones utilizamos para facilitar la aplicación? ¿Y cuál es el nivel actual de la implementación de esta metodología y de este trabajo? La primera idea que gustaría de vos transmitir es que estamos hablando de una construcción incremental, un camino de más de una década, yo repito, más de una década de trabajo conjunto, colaborativo, con los varios tipos de administraciones, con los varios tipos de stakeholders, para podermos ir sumando y alicerces, irmos reforzando lo que estamos construyendo. Começamos al inicio por responder aos retos relativos a la metainformación y a los esquemas de metainformación y a la interoperabilidad, y por eso habíamos avanzado para una macroestructura clasificativa funcional MEF en 2011 para toda la administración. Al inicio central, mas rápidamente podemos comprender que muchas plataformas que estamos utilizando son las mismas y que hay una conexión muy grande, y es posible observar el trabajo y las funciones de la actuación del Estado central y la administración pública de una forma muy similar. Y por eso habíamos tenido una perspectiva muy transversal y globalizante para ver la información que es producida en el contexto de las actividades del Estado y la administración central y local, como lo digo. Creamos una macroestructura funcional para definir clases de nivel 1 y 2, funciones y subfunciones del Estado, y después nos interrogamos: ¿es posible avanzar un poco más y normalizar, reconocer cuáles son los procesos de negocio que el Estado está desarrollando con las organizaciones centrales y locales? Y la respuesta ha sido sí, es posible. Y habíamos realizado también ese catálogo de procesos de negocio del Estado. Y a seguir nos preguntamos, entonces podremos avanzar para una evaluación de la información así estructurada. Sí, es posible. Habíamos avanzado con una definición de metodología. Nuestro papel de organismo de coordinación, la Dirección General de Archivos, a cual yo pertenzo, ha sido mucho de coordinar un poco este trabajo, articular las participaciones y también desarrollar la metodología de trabajo con los compañeros de las varias organizaciones públicas. Con una participación muy amplia, como digo, y siempre al final de cada producto teníamos un momento en que hacíamos una pregunta a la comunidad, e incluso
a los universitarios, a los académicos. Isto é um produto que é satisfatório ou alguma coisa que necessitamos de dar melhoria, sí. Esta era un poco la nuestra perspectiva. Hemos avanzado hasta tiempos recientes y siempre también procurando responder. Y más tarde, al final de tener estos productos informacionales, avanzamos para una plataforma, la plataforma Clave, que os voy a mostrar un poco algunas imágenes, para poner todos los resultados de una forma consultable muy rápida, en acceso abierto, y también con unas posibilidades múltiples de trabajar y de articular con nosotros en varios proyectos. Al mismo tiempo, el último impulso ha sido dado para, si quisermos, para, por un lado, reforzar, además de esta línea de informacional y tecnológica con la plataforma, también una línea jurídica, reforzar políticamente este camino y, por otro lado, también la construcción social. Esto se hace con las personas. Luego, es importante tenermos una comunidad clave. Y habíamos avanzado más recientemente con ese repto y con ese trabajo. Bueno, voy a daros aquí algunas imágenes de este trabajo. Antes quiero deciros que para todo esto ha sido muy importante también estarmos en alineamiento con las políticas nacionales y europeas, claro, de transformación digital y de interoperabilidad en específico y otras. Isso nos ha también fornecido el soporte político e incluso financiero para algunas opciones. Y es fundamental, nos parece eso. Bueno, los productos. Aquí la primera respuesta es efectivamente responder al esquema de metainformación. Hay campos para codificar la información que es generada en los sistemas. Vamos a hacerlo y la primera definición de una macroestructura funcional a partir de estudios que teníamos del Ministerio de las Finanzas sobre las funciones y subfunciones del Estado. Esto habíamos trabajado durante cerca de un año para nos ponernos de acuerdo para cada función que habíamos identificado. Habemos después realizado una descripción, su código, su título, su descripción, notas de contenido, notas de exclusión y de aplicación. Bueno, todo eso con muy detalle para el nivel 1 y 2, los planes de clasificación a utilizar por toda la administración. ¿Okay? Estado central, Estado local. Nivel 1 y 2. Y aquí, un otro proyecto en 2013 pasamos para la construcción de un catálogo de procesos de negocio, los terceros niveles del plano de clasificación, de terceros y cuartos también. Y habíamos realizado un poco esta lectura que es, aquí tenemos la macroestructura funcional, está estable, y ahora vamos a definir los procesos de negocio para cada función y subfunción, vamos a los caracterizar del mismo modo, codificar, caracterizar y todas las situaciones de esquemas clasificativos o lógicos para organizar la información entre las subfunciones, funciones, subfunciones y los procesos de negocio, todo esto está en un mapa conceptual que está transparente, mas que no pasa por el plano de clasificación. ¿Okay? Mas tudo está disponible, os critérios, etc. Tudo, o documento metodológico, tudo está foi preparado e está disponível. Depois, temos a consciência também que, em um certo momento, começamos a cambiar um pouco a terminologia, os conceitos da terminologia que estávamos utilizando. E nos aproximamos, por exemplo, de alguns dos conceitos de Morec 2010, para nos aproximarnos también de una comunidad que es la comunidad informática, como por ejemplo, además de los conceptos de clase, en primero, segundo, tercero y cuarto nivel, para las funciones, subfunciones, procesos de negocio o sus subdivisiones, generalmente por motivos de evaluación, los cuartos niveles. Además de estos conceptos, eso significa que habemos abandonado un poco para la información activa, conceptos que teníamos anteriormente. Por ejemplo, el concepto de serie.
série documental. Agora nos focamos sobre la información asociada a un proceso de negocio, independientemente si tenemos una tipología A o B o... Bom, queremos retratar todo el conjunto de información que está en ese proceso de negocio. ¿Okay? Es nuestro principal foco en este momento. Y dejamos de trabajar orientados a las tipologías documentales, colecciones de avisos o colecciones de ordenaciones. No, estamos pensando la totalidad de la información en unos procesos. Y después trabajamos con los conceptos de agregación y otros que estaban en el esquema MOREC. Eso ha cambiado un poco algunas de las formas como los archiveros trabajaban. Implicó también un trabajo, un esfuerzo de nuestros archiveros y, claro, también de nuestra comunidad de profesionales. Y es un reto todos los días, claro, mas cada vez más estamos reforzando ese trabajo. Quando passamos para o projeto de avaliação suprainstitucional, queríamos observar a avaliação de uma forma muito transversal. Independentemente se um processo começa em uma administração local, passa por la central, lá vamos a ver na totalidade e vamos identificar quem está participando nesse processo, que informação é generada, como esse processo se vai a cruzar com outros, ou que relações tem com outros e como podemos avaliar a informação em esse contexto. Tentamos abrir ao máximo a visão e claro, independentemente do suporte da informação. Isso para nós é apenas mais uma informação, não nos focamos. Depois definimos um pouco os princípios, que por um lado, claro, os princípios de preservação da memória, mas também a garantia de garantir os direitos, os deveres de los ciudadanos, las organizaciones y el conjunto de valores o que estábamos reforzando más. Por un lado, la información más densa, la densidad informacional. Queríamos valorar más esa información. Queríamos valorar también la información y valorar un poco más la información que era complementar con otra y que era importante, por ejemplo, salvaguardar las dudas. O también la información más completa en la administración. Eso significa que era necesario saber quién eran los donos de los procesos de negocio, porque los íbamos a comenzar a responsabilizar sobre la guarda de la información que era de conservación permanente, por ejemplo. Y los participantes tenían ahí un papel que podría ser secundario en la guarda, para no tenermos redundancias de información. ¿Okay? Después habíamos estructurado nuestros criterios de evaluación y voy a daros un cuadro muy general de esos criterios, mas estoy aquí controlando mi tiempo, mas en relación a los criterios también habíamos avanzado por una metodología relacional. Las relaciones principales son las relaciones entre la información de los propios procesos de negocio. ¿Okay? Nós sabemos que há procesos de negócio que se cruzam com outros em um certo momento, que se podem suceder a outros, que podem em um certo momento de um processo que está terminado serem suplementares. Existem processos suplementares de, por exemplo, auditoria, a posteriori, ou processos de síntese e processos que têm informação que é sintetizada nesses processos, ou complementares entre si, e por isso temos que caracterizar cada uno desta forma, cada uno deles. Depois, os critérios. Establecemos critérios para os plazos de conservação administrativa, PCA, e também para os destinos finais. Vou aqui a passar um pouco, antes disso tenho aqui só um esquema para vos dizer que conceptualmente habíamos definido que eram estas relações entre processos, todos estão em nossos documentos metodológicos do projeto Ásia, Evaluação Suprainstitucional de Informação Archivística, que está em nosso site e ao final vou dizer-vos onde podem encontrar também.
Además, todas estas relaciones entre procesos y la información entre procesos está ahí definida, como digo, en documentos técnicos y esquemas, informaciones. Todos los procesos son caracterizados, incluso quién participa, a qué título participa, si es dono, mejor, si es participante, quiénes son los intervenientes, mejor, y qué tipo de intervención tiene, ¿ok? Si deciden, si tienen apenas un momento en que dan parecer o van a asesorar un proceso, todo eso está claramente identificado a partir de una tabla, de una tabela que fornece ese tipo de datos. Bueno, yo decía que relativamente a la metodología relacional, por un lado, teníamos definidos esos varios tipos de relaciones. Al mismo tiempo, habíamos presentado los criterios que utilizamos para la definición de plazos de conservación administrativa, criterio legal, a partir de varias posibilidades, gestionario, muy de responsabilidad político-gestionaria, si quisermos, y de utilidad administrativa, a partir también de la propia relación entre los procesos. Por ejemplo, tengo situaciones en que tengo que terminar un cierto proceso para avanzar con un otro, si son procesos que se suceden, por ejemplo. Y eso me da un tiempo para calcular en los plazos. También en relación a los destinos finales, tivemos en cuenta, por un lado, los dispositivos legales, criterios legales, y con base entre la relación entre los procesos, principalmente procesos sintetizados, luego el criterio de la densidad informacional, más rica, claro, en el proceso de síntesis, o de complementariedad informacional, si dos procesos se complementan entre sí. Dos tipos de procesos, do ponto de vista también informacional. Y isto habemos realizado documentos técnicos, como digo, con todos estes esquemas. Bom, y esta información. Y habíamos trabajado con grupos de toda la administración, grupos al inicio especializados. Por ejemplo, hoy tenemos una reunión del grupo de la clase 300 y la clase 600, una de mañana, otra de tarde. 600 es el grupo de la justicia, por ejemplo. Y teníamos involucrados no solo profesionales de la información de la justicia, mas también, si necesario, magistrados para nos ayudar en alguna gran decisión sobre algunos criterios importantes de definición de plazos y de destinos finales. Bueno, y todos los grupos tenían que, para cada proceso ya identificado anteriormente en el proyecto anterior, en 2003, tenían que continuar la caracterización. Esta primera parte eran los campos que utilizábamos para la MEF, el primer proyecto. Esta segunda estaban veniendo del proyecto anterior, del proyecto de los procesos de negocio. Ahora habíamos avanzado un poco más esta segunda es del proyecto, la segunda y la tercera, el proyecto proyecto Asia, de evaluación, porque ahí creamos dos áreas. Una, para la análisis de contexto, un proceso, ¿cuál es la legislación que le va a arreglar? Porque esta información puede ser importante por los criterios legales. ¿Qué tipo de relación tenemos? ¿Qué intervenientes tenemos? ¿Quiénes son los donos? ¿Los participantes? Todo eso para cada proceso era identificado. Y también las decisiones, a partir de la aplicación de los criterios, las decisiones de evaluación para los plazos, su justificación a partir de los criterios y para los destinos finales y sus justificaciones también, no con conversa, no con bla bla, mas con criterios específicos y aplicación específica a cada caso. Les voy a mostrar un poco lo que tenemos en la plataforma Cloud para quien no la conoce también. Solo algunas notas. Nuestra metodología de recopilación de datos, antes de la normativa ISO-TR 21946, estaba ya en sintonía con lo que la norma ha más tarde propuesto. Começamos antes da plataforma, começamos com hojas Excel, onde ponemos todos estes dados
Y la primera disponibilización de la lista en 2017 ha sido de este tipo. Y solo estoy mostrando este esquema inicial para vos decir que nosotros consideramos que aquí tenemos una buena base para aplicación del RGPD en el país. Y cada vez más las personas responsables por la aplicación de RGPD están confirmando y utilizando la lista consolidada, el resultado final de este proceso, para comprender por qué tienen que tener en archivo de interés público determinada información durante cierto tiempo y no pueden eliminar esa información antes. Y tienen todas las justificaciones en la lista y en la plataforma. Creo que vosotros están también orientados para esa línea en varias regiones aquí del país, mas cada vez más eso está claro. También aquí este diapositiva es solo para dar respuesta a algunos críticos que también tenemos en un ambiente académico. Por ejemplo, en cierto momento tenemos una crítica de una universidad portuguesa que decía es una lectura mucho funcional. ¿Dónde están las organizaciones? ¿Dónde está lo orgánico? En la realidad, nosotros identificamos para cada proceso de negocio, identificamos quién son los participantes, los intervenientes, los donos y los participantes, mejor. Y qué organizaciones están haciendo o qué en concreto, qué procesos y cómo lo están haciendo, con qué información y qué valor tiene esa información. Aquí tienen rápidamente una perspectiva de algunas funciones que son de conservación o de eliminación. Algunos procesos, mejor, en procesos en funciones, por ejemplo, en ordenamiento jurídico, todo de conservación. Hay otras aquí que tienen otros porcentajes, por ejemplo, las relaciones de trabajo, porque tiene más series de síntesis. Solo para vos decir que el resultado de la lista consolidada, donde está publicado toda esta evaluación, todo este resultado de evaluación, mejor, es la base para la construcción de cada calendario de conservación. Es a partir de la que se va estableciendo cada calendario de conservación. ¿Okay? Estamos trabajando también trabajamos en el momento siguiente en la plataforma CLAV, os voy a mostrar algunas cosas. Primer aspecto importante es que la plataforma se ha estructurado a partir de un modelo de datos, ¿okay? De una modelación que habíamos realizado, claramente una ontología, donde definimos las varias clases, entidades y las relaciones entre ellas. Aquí no tengo tiempo para vos dar este detalle. Habíamos realizado este trabajo con la Universidad de Minho. Ya los informáticos han trabajado con nosotros en la modelación. Creamos una ontología como base de la plataforma CLAV y a partir de esa ontología establecemos toda la información estructurada en la plataforma y las relaciones entre los elementos entre sí. Por ejemplo, aquí estamos viendo un caso en que tenemos en lo destino final, en la justificación, estamos diciendo que estamos aplicando el criterio de densidad informacional y luego abajo tengo todos los procesos de negocio que tienen información relacionada, donde está información que complementa a esta otra de este proceso que yo estoy viendo, y por eso si quiero puedo en la consulta saltar de este proceso A para el proceso complementar B en un cierto momento, o ver un diploma o una legislación si hay un criterio legal que fue identificado y que es importante para justificar los plazos de conservación, por ejemplo. ¿Okay? Salto para la legislación si quiero ver. Esta plataforma tiene varias otras funciones, no solo publicita la lista consolidada y el catálogo de procesos de negocio de la administración, mas también puede proponer, automatiza y facilita el proceso de construcción de calendarios de conservación, de autos de eliminación por las administraciones. Está disponible, CLAV está en clav.dglab.gov.pt. ¿Okay? Repito, clav.dglab.gov.pt. Creo que podrá ser interesante porque con ese poder dar una observación a CLAV. Tiene varias funcionalidades, no voy aquí ahora a detallar.
tiene información muy transparente para la administración, mas también para el ciudadano. ¿Okay? ¿Qué está haciendo el Estado? ¿Qué información está construyendo? ¿Qué información quiere eliminar? ¿Quiénes son los donos, los procesos? Todo eso está transparente. Tenemos tres áreas para cada proceso de negocio. Una área de descripción, una otra de análisis de contexto y una otra de resultados de evaluación. ¿Okay? Para cada proceso de negocio. Muy transparente, como lo digo, y con posibilidades de hacer ligaciones. Esas ligaciones que están en las varias áreas están de acuerdo con el modelo de evaluación pensado previamente, claro. Todos los criterios, por ejemplo, cuando identifico que el dono, el participante en la plataforma clave, en un proceso, eso significa que para nuestro modelo y la responsabilización de evaluación es muy importante saber que el dono, para poder decirle, es tú que vas a guardar esta información que es de conservación permanente. Si es de información electrónica, es tú que tienes que garantizar esta información en un repositorio de preservación de largo curso, ¿okay? Preservación digital. Todo esto está pensado. Estamos también trabajando con algunas soluciones de inteligencia artificial en la plataforma y hay varios proyectos en el país que están desarrollando para aplicar la clasificación con estas bases. Hay muchas inferencias en este modelo y la información que está y los factos que están en la plataforma. En 250.000 factos tenemos 80.000 que están inferidos. Y que hay un conjunto de reglas y automáticamente, si esta es un proceso que es sintetizado, si A sintetiza B es síntesis de A. Todo eso está por detrás, en la ontología, en la relación entre los procesos, todo está definido. ¿Qué vos queréis decir más? Aquí estamos viendo la hoja de la parte de descripción, la parte de contexto y la parte de evaluación con los resultados de plazos, la justificación, los destinos y la justificación. Si hay aquí procesos que son complementares, porque el criterio de complementariedad, aquí están todos los procesos identificados y las personas pueden ir a confirmar. Vamos a pasar para ir cerrando esta mi presentación para decir que también se puede consultar la plataforma por entidades. Si quiero saber, estoy en una entidad Servicio de Extranjeros y Fronteras. Quiero saber qué procesos es dono o es participante. Él me va a identificar. ¿Okay? A medida que van siendo construidos y que va siendo identificado que la entidad A es participante o dona, identifica de inmediato aquí también. Vamos avanzando para el final. Todo esto en acceso abierto, ¿okay? Aquí varias posibilidades, no voy aquí ahora a detallar. Con las APIs de la plataforma clave, aquí varias posibilidades, no voy a detallar. Aquí daros una idea de nuestra visión. A partir de clave, las instituciones van a construir sus calendarios de conservación. Los van a incluir en sus sistemas por ejemplo, de gestión de documentos, o a conectar con sistemas de información, y la información que es para eliminar es eliminada a fin de cierto tiempo, con los autos de eliminación que van directamente para la clave, que puede confirmar si un cierto auto está de acuerdo o no con el calendario de conservación automáticamente, o si la información debe pasar ya para un repositorio secundario a partir de, por ejemplo, Rodain, y nosotros tenemos el repositorio Roda, que varios aquí también lo conocen, que estamos trabajando en Portugal. Hay ahora una otra novedad que es Roda local, mas eso podemos hablar después. Aquí son las varios calendarios de conservación que están saliendo. El calendario de la administración local es de este año. Por ejemplo, ¿está de acuerdo con el calendario, con la lista consolidada, ¿okay? Con el referencial principal? Los resultados son los mismos. También deciros que estamos preparando legislación para soportar este cambio, ¿okay? Posso hablar después más tarde con vosotros sobre esa legislación. Y también que estamos... Tenemos varios documentos técnicos, damos formación, tenemos un programa de soporte técnico, damos consultoría,
Tenemos varias líneas para reforzar la aplicación y ayudar y soportar la aplicación por las entidades. Tenemos fichas técnicas con todos los esquemas, todas las metodologías de aplicación. Y, como decía poco, tenemos una comunidad para reforzar también la aplicación y estarmos en conexión, para trabajarmos en conjunto en la elaboración de los calendarios y la aplicación, y principalmente este cambio, porque aplicar en los sistemas de gestión de documentos o en otros sistemas en nuestra organización necesita de cambiar algunas de las situaciones anteriormente existentes, porque nuestros sistemas de información tecnológicos no son archiving by design. Ese es un requisito que queremos ahora, principalmente para el futuro, para poder responder a estas necesidades y a esta visión más amplia. No voy aquí sobre nuestra experiencia y algunas ideas para una conclusión, solo deciros que comparativamente con la macroevaluación, aquí nosotros tenemos todas las funciones al inicio por igual, no estamos valorando más unas que otras, mas vosotros pueden ver que en el resultado final algunas efectivamente van a tener más fuerza. Y creo que es mi diapositivo final. Alguns pontos fortes dessa experiência portuguesa, portanto, el enfoque funcional e suprainstitucional, abarcar a administração central e local, agora também a regional gradualmente e voluntariamente está se associando, porque muitas vezes utiliza as mesmas plataformas, não faz sentido estar a utilizar outros esquemas de organização e classificação e avaliação de informação. Estamos trabajando con la vieja legislación, la reforzando lo máximo posible hasta tener la nueva. Una metodología colaborativa, participativa, es fundamental, y de ahí la importancia de vuestro trabajo también aquí, y me parece muy importante, y para mí es un honor estar con vosotros en un momento tan importante como este. El apoyo técnico que estamos dando permanentemente a la aplicación de la metodología. Por un lado, el organismo de coordinación, mas también otros participantes. La propia asociación de profesionales tiene un papel muy importante, y algunas universidades también, en formar e informar en esta metodología. Un modelo de gestión de información muy amplio, como lo sabéis, y una plataforma que facilita mucho la implementación y que tiene ontología en acceso abierto para podermos construir después otros productos para la web semántica, lo que quisermos construir. Y tenemos algunos puntos débiles. Las cuestiones políticas y legislativas están para salir este año, se piensa todavía. Y hay una metodología que, claro, exige un cierto esfuerzo de aprendizaje, ¿no?, por los archiveros, más que en los encuentros de archiveros más recientes y tecnólogos, lo que comprendemos es que están todos muy interesados en hacer ese camino y reforzar sus competencias en esta perspectiva de trabajo. Una comunidad práctica que está creciendo todavía, y las cuestiones de los precios, si quisermos, de este cambio, porque los sistemas no están totalmente preparados para, como digo, Archiving by Design es una novedad desde el punto de vista también de los profesionales de la Unión Europea, por ejemplo, que es un documento reciente. E pronto, creio que, grosso modo, este é o conjunto de ideias que tinha para vos passar. Nossos documentos técnicos estão na plataforma Klaviyo, na parte de documentação. Muitas graças por vossa atenção. Gracias.